Hola, bienvenidos. Soy Edison Antonio Rubio, profesor de Ciencias Naturales. Nuestro tema es ¿qué son y cómo se preparan las soluciones? Muy bien, recordemos los fenómenos materiales. Tenemos unos fenómenos materiales en los cuales las sustancias que intervienen originan a otras muy distintas a las originales y ese cambio se llama combinación y lo podemos reconocer como una reacción química. Pero hay otros cambios en los cuales las sustancias que intervienen no pierden sus propiedades. Este es el caso de las mezclas. En las mezclas los materiales se pueden separar y un gran ejemplo de ello es cuando se toma el agua para los acueductos. En diferentes piscinas y estanques se hacen procesos de separación de materiales. Otro proceso de separación de materiales se puede hacer, por ejemplo, cuando vamos a tamizar la tierra para nuestro jardín o para los materiales de construcción, o cuando vamos a preparar finamente las mezclas para una torta en nuestra cocina, o cuando vamos a separar los componentes de la sangre, en el cual empleamos centrífugas y la fuerza centrífuga nos ayuda a separar los materiales que hay presentes en la sangre. Bueno, tenemos otros procesos para separar componentes de las mezclas, como por ejemplo el proceso de la decantación, el proceso de la cromatografía de líquidos y gases, y los procesos de separación por embudos. Las clases de mezclas. Tenemos mezclas en las cuales solo se puede ver una sola fase, o tenemos mezclas donde se pueden ver dos o varias fases. Esas mezclas se llaman mezclas heterogéneas. Como en este ejemplo, vemos varios componentes de la muestra que tenemos de piedras. O podemos mirar en el vaso que tenemos un líquido y encima de él un líquido sobrenadante. Estos son ejemplos de mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas se pueden separar por procesos físicos. En las mezclas homogéneas, los componentes se mezclan tanto entre sí que solamente se puede apreciar una sola fase. Por eso se llaman mezclas homogéneas. Los componentes de una mezcla son la fase dispersante y la fase a dispersar. En una solución los llamaremos el solvente y el soluto. Tenemos más ejemplos de mezclas homogéneas, como en el caso de la aleación de metales. Una aleación es una mezcla de metales y las aleaciones se usan principalmente en la fabricación de monedas y joyas.
Las aleaciones no alcanzan a ser disoluciones. El humo del cigarrillo que se difunde en el aire no alcanza a ser una disolución, si es una mezcla homogénea. Los coloides son mezclas homogéneas, como en este caso la mayonesa. Los geles pueden tener mezclas homogéneas como la gelatina. Y aquí tenemos una mezcla homogénea, la piedra pómez, pero no es una disolución. Tenemos otros ejemplos de mezclas homogéneas como son los soles. Por ejemplo, el polvo que va llevando el viento o los productos envasados para aerosoles. Otro ejemplo de estas mezclas homogéneas son los coloides como la clara de huevo, la miel. Otro ejemplo para mezclas homogéneas son las emulsiones y los jarabes por su viscosidad, pero estos no son disoluciones. Ilustremos qué es una disolución. Preparemos una solución con una cucharada de sal de cocina y agua. Disolvemos la sal de cocina en agua y obtenemos una mezcla que es una disolución. ¿Por qué es una disolución? Porque todas las partículas materiales de la fase dispersante, esto es el solvente, se encargan de mezclarse muy bien con las partículas de la sustancia a dispersar, esto es el soluto, de tal manera que hay una mezcla perfecta de una sola fase. Los disolventes son sustancias que tienen una gran capacidad para dispersar el soluto. De tal manera que consideramos más o menos 3 tipos de disolventes importantes. Por ejemplo, los disolventes a base de benceno. El alcohol es un gran disolvente. Y el agua, que es el disolvente por excelencia. Recuerda que el planeta Tierra tiene una gran cantidad de agua. Y es por eso que podemos lavar, por la gran capacidad que tiene el agua para disolver materiales. Las mezclas homogéneas llamadas disoluciones son aquellas en las cuales puede intervenir como disolvente el benceno o el alcohol o el agua, y en ellas se aprecia una sola fase en la solución. Los componentes de la solución no se pueden diferenciar. Entonces recordemos, puede haber soluciones bencénicas, puede haber soluciones alcohólicas o puede haber soluciones acuosas. Formas de valorar una solución. Podemos hacerlo de forma cualitativa para expresar relativamente la cantidad de soluto que ha sido capaz de disolver
el solvente. En ese caso, la solución puede ser diluida, concentrada, saturada o sobresaturada. Las soluciones se pueden valorar de forma cuantitativa en unidades químicas o en unidades físicas. Veamos aquí las unidades físicas. A veces has visto por allí de pronto un licor o una loción que dice 40%. El porcentaje es unidad física y puede ser porcentaje peso a peso, que relaciona el peso del soluto contra el peso de la solución, o el porcentaje volumen a volumen, que relaciona el volumen del soluto y el volumen de la solución, o porcentaje peso a volumen, en el cual se relaciona el peso del soluto y el volumen de la solución. Voy a ilustrar la expresión de una solución en porcentaje peso a peso con un ejemplo. Y se tiene una solución de 30 gramos de sal de cocina en 100 mililitros de agua. Expresar la solución en porcentaje peso a peso. Datos. Tenemos 30 gramos de sal de cocina que la vamos a disolver en 100 mililitros de agua. Muy bien, tenemos el soluto expresado en gramos, que es peso. Y tenemos que el solvente, que es agua, lo tenemos expresado en mililitros, que es volumen. Utilizando la fórmula de la densidad del agua, vamos a convertir el volumen de agua a peso. Es decir, vamos a pasar los mililitros de agua a gramos. Y lo hacemos de la siguiente manera. Sabemos que tenemos 100 mililitros de agua, lo multiplicamos por la expresión de la densidad, que es 1 gramo de agua, dividido 1 mililitro de agua, y el resultado nos da que tenemos 100 gramos de agua, es decir, tenemos 100 gramos de solvente. Ahora que tenemos el peso en gramos del soluto y el peso en gramos del solvente, podemos obtener el peso de la solución sumando los pesos de soluto y solvente. Y en nuestro caso queda así: 30 gramos de sal sumados a 100 gramos de agua. El peso total de la solución es de 130 gramos de solución. Aplicando la fórmula para porcentaje peso a peso, tenemos que el peso del soluto, que en este caso es sal, 30 gramos, dividido el peso de la solución, que son 130 gramos, multiplicado por 100, da como resultado 23.07%. Porcentaje peso a peso para la solución. Ahora voy a ilustrar la expresión de porcentaje de solución volumen a volumen con el siguiente ejemplo. Se sabe que en una botella hay 150 mililitros de loción que fue preparada con 36 mililitros de extracto diluido en alcohol. Expresar la concentración de la solución en porcentaje volumen a volumen. Datos. Volumen de la solución 150 mililitros. Volumen del soluto 36 mililitros. Aplicamos la fórmula y reemplazamos los valores. Y tenemos que 36 mililitros del soluto
dividido 150 mililitros de solución multiplicado por 100 es igual a 24%. Nuestra solución entonces se expresa 24% volumen a volumen. Ahora voy a ilustrar la expresión porcentaje peso a volumen con el siguiente ejemplo. En un matraz con agua se vertieron 36 mililitros de ácido clorhídrico y el volumen final de la solución fueron 150 mililitros. Expresar la solución en porcentaje peso a volumen. Tenemos los siguientes datos: volumen del soluto, volumen de la solución, y tenemos un dato de la densidad del ácido clorhídrico a 20 grados, es 1.15 gramos por mililitro. Convertimos los mililitros del ácido clorhídrico a gramos usando el valor de su densidad y queda así: 36 mililitros de soluto multiplicado por la densidad del ácido clorhídrico, que es 1.15 gramos, dividido 1 mililitro de ácido clorhídrico. Ese resultado nos da 37.15 gramos de ácido clorhídrico. En nuestra solución tenemos 37.15 gramos de ácido clorhídrico. Muy bien, aplicamos la fórmula y reemplazamos los valores así. Peso del soluto, 37.15 gramos de ácido clorhídrico, dividido 150 mililitros de solución multiplicado por 100. El resultado nos da 24.76% porcentaje peso a volumen. La solución es 24.76% peso a volumen. Las soluciones también se valoran con unidades químicas y tenemos entre ellas la molaridad, que se representa con una letra M mayúscula y se define como el número de moles de soluto dividido litro de solución. Luego tenemos la molalidad, que se representa con una M minúscula y se define como el número de moles de soluto dividido kilogramo de solvente. Ojo con esto, que muchos estudiantes se confunden. Ahora tenemos la expresión de la normalidad con N mayúscula y se define como el número de equivalentes gramos de soluto por litro de solución. Luego tenemos la fracción molar de los componentes, sea soluto o solvente, y se define como fracción molar del componente es igual al número de moles del componente dividido el número de moles totales. Todas las soluciones en el laboratorio, cuando se preparan, se tapan y se etiquetan indicando la concentración y la unidad que se utilizó. Este proceso se llama titulación. Voy a ilustrar la expresión de molaridad. Recuerda, M mayúscula, que es la relación entre el número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. Entonces vamos a tener en cuenta la relación de la masa del soluto
y su masa molecular para obtener las moles, y tendremos en cuenta el volumen de la solución. Resolvamos este problema de aplicación. En un matraz con agua se vertieron 36 mililitros de ácido clorhídrico y el volumen final de la solución fueron 150 mililitros. Calcular la molaridad de la solución. Datos. El volumen del soluto son 36 mililitros de ácido clorhídrico. El volumen de la solución, 150 mililitros. Masa molecular del ácido clorhídrico son 36.5 gramos por mol. Vamos a obtener el número de moles, pero primero hay que convertir el volumen del ácido clorhídrico a gramos. Y para eso utilizamos la fórmula de la densidad del ácido clorhídrico, que es 1.15 gramos por mililitro. Utilizamos el volumen del soluto, que son 36 mililitros de ácido clorhídrico multiplicados por su densidad, que son 1.15 gramos dividido 1 mililitro, y eso nos da 37.5 gramos de ácido clorhídrico. Ahora, ese peso lo vamos a convertir a moles utilizando la masa molecular como factor. Entonces tenemos 37.15 gramos de ácido clorhídrico multiplicado por una mole de ácido clorhídrico que pesa 36.5 gramos de ácido clorhídrico. Y eso nos da 1,02 mol de ácido clorhídrico. Aplicando la fórmula para hallar la molaridad, tenemos que el número de moles del soluto hay que dividirlo por el volumen de la solución. Reemplazamos los valores así. Molaridad es igual a 1,02 moles de ácido clorhídrico dividido 0,150 litros de solución, y el resultado que nos da es 6.8. En consecuencia, la molaridad de la solución es 6.8 mililitros. Procedemos a sellar y a rotular la solución. Para la expresión de molaridad, recuerda que se representa con M minúscula, que es la relación de las moles de soluto dividido kilogramo de solvente. Recuerda que hay que calcular la masa del solvente. Bueno, vamos a utilizar el mismo enunciado del problema anterior, pero en este caso vamos a calcular la molaridad, M minúscula. Datos que tenemos. El soluto son 36 mililitros, el volumen de la solución 150 mililitros. Calculamos el número de moles del soluto, pero primero hay que convertir los mililitros del soluto a moles del soluto. En este caso el ácido clorhídrico, utilizando el volumen del ácido clorhídrico y la densidad del ácido clorhídrico, y eso nos da 37.15 gramos de ácido clorhídrico. Ese peso, esa masa de ese soluto ácido clorhídrico, lo convertimos a moles y eso nos dio 1.02 moles de ácido clorhídrico. Ya tenemos allí. Ahora hay que calcular el volumen del solvente.
sabemos el volumen final de la solución y sabemos el volumen del solvente. Entonces, al volumen final de la solución, 150 mililitros, le restamos el volumen del soluto y eso nos da 114 mililitros de solvente, que es el agua. Entonces obtenemos 114 mililitros de agua. Como ya sabemos que el solvente es agua y son 114 mililitros de agua, pues ese volumen de agua lo convertimos a gramos usando la fórmula de la densidad del agua y tenemos la operación de 114 mililitros de agua multiplicado por 1 gramo de agua, que es el volumen que ocupa 1 mililitro de agua. Ese resultado nos da 114 gramos de agua. Aplicando la fórmula de la molalidad en la que tenemos el número de moles del soluto dividido por la masa del solvente, reemplazamos y molalidad entonces es igual a 1,02 moles de soluto dividido 114 gramos de solvente. Hacemos la conversión a kilogramos y ejecutamos la operación. 1,02 moles de ácido clorhídrico dividido 0,114 kilogramos de agua y eso nos da 8,95. La solución es entonces 8,95 molal. Procedemos a etiquetar y rotular la solución. Las unidades de normalidad expresan el número de equivalentes gramos de soluto que hay en 1 litro de solución. Y continuemos para explicarlo con este ejercicio. 36 mililitros de ácido clorhídrico que completan un volumen de 150 mililitros de solución final. Calcular la normalidad de la solución. Datos. Tenemos los 36 mililitros de ácido clorhídrico. Conocemos la densidad del ácido clorhídrico, que es 1,15 gramos por mililitro de solución. Entonces sabemos que hay allí 37,15 gramos de ácido clorhídrico. Averiguamos cuántos equivalentes gramos de ácido clorhídrico, que es el soluto, hay allí. Y vemos que el ácido clorhídrico es un ácido monoprótico, es decir, en su fórmula molecular solamente tiene un hidrógeno, HCl. Para el ácido clorhídrico, entonces, un equivalente gramo de ácido clorhídrico es el resultado de dividir la masa molecular del ácido clorhídrico sobre el número de hidrógenos que contiene la fórmula. En este caso, un equivalente gramo del ácido clorhídrico es igual a 36,5 gramos mol de ácido clorhídrico dividido por 1, y eso nos da que un equivalente gramo de ácido clorhídrico es igual a 36,5. Ahora convertimos el peso del soluto que hay en la solución, que son 37,5 gramos de ácido clorhídrico, por la fórmula de los equivalentes gramos del ácido clorhídrico, que es así: un equivalente gramo ácido clorhídrico dividido
36.5 gramos de ácido clorhídrico. El resultado nos da 1.02 equivalente gramo de ácido clorhídrico. Ya tenemos los equivalentes gramos del soluto que hay en la solución, que es un valor de 1.02 equivalente gramo de ácido clorhídrico. Ahora recojamos el dato de la solución final, que son 150 mililitros. Aplicamos la fórmula de la normalidad, que dice que la normalidad es igual a equivalente gramos del soluto dividido litro de solución, y reemplazamos los valores así. Normalidad es igual a 1,02 equivalente gramos de ácido clorhídrico dividido 0,15 litros de solución, y el resultado nos da 6.8. La solución es entonces 6.8 normal. Ahora vamos a mirar la expresión de la fracción molar de los componentes, ya sea soluto o solvente, cuya fórmula es fracción molar del solvente, X sub I, es igual a número de moles del componente, Ni, dividido número de moles totales. Entonces tendremos que relacionar las masas de el soluto y el solvente y sus masas moleculares. Continuemos ilustrando la fracción molar. 36 mililitros de ácido clorhídrico mezclados con agua hasta obtener un volumen final de 150 mililitros. Calcular la fracción molar del soluto y la fracción molar del solvente para esta solución. Datos que tenemos: 36 mililitros de ácido clorhídrico, que es el soluto. Convertimos ese volumen de 36 mililitros a gramos para saber cuántos gramos hay de soluto, utilizando la densidad del ácido clorhídrico, y eso nos da 37,15 gramos de ácido clorhídrico que hay en esta solución. Convertimos los gramos del soluto a moles utilizando la masa molecular del ácido clorhídrico, que es nuestro soluto, y esos 35 gramos de ácido clorhídrico que hay en la solución se nos convierten en 1,02 moles de ácido clorhídrico. Entonces ya tenemos las moles del soluto. Ahora, por diferencia de volumen, sabemos que tenemos 36 mililitros de soluto y que el volumen final de la solución fueron 150 mililitros. Hacemos la resta para obtener el volumen del solvente, que son 114 mililitros. Y como el solvente es agua, tenemos 114 mililitros de solvente, que es agua. Esos mililitros de agua los vamos a convertir a gramos valiéndonos de la fórmula de la densidad del agua, que es un gramo ocupa un volumen de 1 mililitro. Hacemos la multiplicación de 114 mililitros por la densidad del agua, y eso nos da que el agua tiene 114 gramos en esta solución. Entonces ya tenemos el peso del agua, que es el solvente en esta solución. Vamos a convertirla a moles. Sabemos que la masa molecular del agua, que son 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, es 18 gramos. Utilizando este factor, convertimos la masa del agua que hay en la solución a moles, y eso nos da 6,33 moles de agua
6,33 moles de solvente. Entonces, ya tenemos las moles de soluto, que son 1.02, y las moles de agua, que son 6,33. Vamos a calcular el valor de las moles totales. Simplemente sumamos las moles de soluto y las moles de solvente, y eso nos da que las moles totales, es decir, las moles de la solución, son 7,35 moles totales. Aplicando la fórmula, fracción molar del componente X sub I es igual a moles del componente I dividido número total de moles que hay en la solución. Reemplacemos para el solvente. Fracción molar del solvente es igual a 6,3 moles de agua dividido 7,35 moles totales que hay en la solución. El valor que nos da es igual a 0,861 fracción molar del agua. Aquí hay que tener en cuenta que vamos a llevar el valor hasta milésimas. Ahora hagámoslo para el soluto. Fracción molar del ácido clorhídrico es igual a 1,02 mol de ácido clorhídrico dividido 7,35 moles totales de solución, y el resultado nos da 0,139 fracción molar del ácido clorhídrico. También los llevamos hasta milésima. Para probar que lo que hasta ahora hemos hecho está correcto, nos valemos de la siguiente suma. Sumamos la fracción molar del soluto y la fracción molar del solvente y deberá ser igual a 1. No puede ser la suma mayor que 1. Ha habido un error fatal. Se acepta un error hasta de 5 milésimas. Comprobemos en nuestro ejercicio que tenemos que la fracción molar del soluto es 0,139, sumamos la fracción molar del solvente 0,861 y eso nos dio 1. Hemos hecho un proceso exitoso. Hemos calculado bien las fracciones molares. Bueno, espero haberte podido explicar lo que tiene que ver con las mezclas, las disoluciones y las soluciones, su expresión física y su expresión química. Dale me gusta y suscríbete, deja tus comentarios, mucho me ayudan.